¿Por qué tan importante el encuentro de hoy? Porque hoy vamos a hablar de un tema esencial, un concepto que fue como muy malentendido durante décadas, que es el tema del vacío, de la vacuidad, sunyata o shunyata en el budismo, la vacuidad, que al principio lo traducían como vacío y se imaginaban como vacío como sin sensación, como libre de sensación, o sin nada. Y Y por otro lado, también es lo que a veces lleva a la gente a confundir meditar con ponerle un freno a la mente y suspender todo, como forzar a parar o una imagen en blanco o cualquier tipo de esas cosas. Entonces, el concepto de vacío es en realidad el concepto de la realidad. Es que en realidad es una experiencia. En el budismo se habla de realizar el vacío, no entenderlo conceptualmente, sino como entender la esencia del vacío, experimentarlo, verlo. Y es esto, simplemente entender que las cosas no tienen una existencia inherente. Las cosas no existen por sí mismas. No tienen una mateidad. Por ejemplo, este mate no tiene una mateidad, una esencia mateica, sino que es un compuesto de partes. Entonces, cualquier cosa, ponele este papel para existir necesita un montón de componentes y ninguno es su esencia, y la esencia de alguna forma es el universo entero. Una vez Carl Sagan, ¿viste Carl Sagan? ¿Tenés? Ese. Dijo, para hacer un pastel perfecto hace falta crear primero un universo. Y es un poco la idea de la vacuidad, que es que para que el papel este exista hace falta manufactura. O sea, empleados puntuales que Un necesitaron de sus árbol, padres, de sus primero. abuelos, de sus bisabuelos. Hace falta la fábrica, hace falta el árbol, como dijiste vos, y el árbol también necesita cosas. El árbol necesita luz, sustrato, necesita del cielo, necesita de un río para que no se haya secado y así. Entonces necesita del universo entero. Entonces no hay esto funciona en una, está, digamos, funcionando, funciona como papel, ahora en este momento, en este recorte temporal, y es impermanente. Tiene vacuo de existencia inherente, no tiene existencia por sí mismo. Y asimismo todas las cosas no tienen existencia por sí mismas. ¿Bien? Todos funcionan en una interdependencia, lo que se llama pratitya samutpada, interrelación codependiente, todo depende de cosas. Incluso este color del mate podríamos decir que es blanco. ¿Está bien? Mm. Podríamos decir que es medio opaco, pero también es relativo a la luz. O sea, si yo pongo una luz muy brillante, va a cambiar su cualidad de blanco y se va a volver un blanco hiperbrillante. Y si lo vemos en la oscuridad, va a aparecer un gris. Entonces, toda la existencia funciona en una interdependencia. De acá también surgen los puntos de vista, ¿no? Para mí es beige, para mí es crema y así, etcétera, etcétera. Esta realización este concepto, esta explicación de la vacuidad, explica, tiene o sea, se explica en el budismo para entender la esencia de uno mismo y la meditación como la búsqueda de encontrar la esencia de uno mismo, la esencia vacua, realizar la esencia vacua de uno mismo. Entonces habíamos dicho previamente que obviamente que meditación guiada es un trance, no es meditación. En la meditación, cuando se hacen visualizaciones, o se hacen o para un entrenamiento mental, o se hacen, en el caso por ejemplo del budismo tibetano, que son visualizaciones, meditación, hechas por maestros iluminados, y son una forma de ritualizar la experiencia de la meditación para también realizar la vacuidad, para realizar autoconocerse, conocer la propia esencia.
En eso consiste. De hecho, en eso consiste el camino como espiritual en el budismo y en muchas corrientes también, incluso hinduistas. O sea, la liberación del mukta para los yogis es liberarse de la ilusión. Y en este caso también, porque conocer la verdadera esencia de uno es desidentificarse de lo que uno no es. Me desaferro de lo que no soy. Bien. Entonces, música suave, saumerios y un zafu muy cómodo, no tiene nada que ver con la meditación. El budismo tibetano creó, diseñó formas de meditación en forma de ritual con visualizaciones en la que te disolves. Generalmente pasa esto. Y en el taoísmo también, en la que te disolves. Esa disolución te va a llevar a la experiencia de tu ser verdadero. Disolviendo lo que es ilusorio, te encontrás con tu verdadero yo. Es decir, que nunca el camino se trató de ser la mejor versión de uno mismo, eso solamente sería la mejor versión egoica de uno mismo. ¿Se entiende? Sino se trata de encontrar la esencia o el Tathagata Garbha, que es la semilla búdica o la esencia búdica, la naturaleza búdica en nosotros. Búdica es una cualidad. Buda es una cualidad, ¿no? O sea, estamos hablando de despertar, despierto. Buda es despierto. Entonces, básicamente, Iluminación también, ¿no? sí, es budeidad. Como un Iluminación, despertar al... sí. Iluminación es un término que viene del iluminismo, que se mezcló en esa cosa, ¿no? Muchas cosas tuvieron este sincretismo de nombres. Por eso la vacuidad y el vacío, entender como esas diferencias de que no es que no hay nada. Entonces, para poder responder la pregunta ¿quién soy yo? Hay un camino directo y hay un camino un poco más largo. El camino largo es, digamos, el camino directo es la realización, es la iluminación directa. Y el camino largo es el camino espiritual, por decirlo así. No cualquiera logra la iluminación directa. Bueno, ahí en la historia cuentan la historia de varias personas que recibieron instantáneamente la iluminación. Muchas veces. De hecho, lo que se llama también como una transmisión directa, como que un par de preguntitas del maestro y ya está. Y el cuento este de Bahía, del yogi, que fue contemporáneo a Buda y que hizo, bueno, no conforme con la enseñanza de su maestro, le dice, pero maestro, esto no me ilumina, no me libera de la ilusión. Bueno, no, yo llegué hasta acá, le dice, pero escuché que allá en las tierras del este vive un tal Siddhartha de Sakyas que alcanzó la budeidad, se liberó. Y bueno, peregrina y se va cruzar ríos, montañas, valles, encuentra a Buda y le dice, bueno, por favor, te vengo buscando hace un montón, estoy en este camino hace un montón, me entrego completamente y quiero recibir la enseñanza. Y le dice, bueno, dale, acá estamos con unos monjes, vamos ahora a mendigar y después de la siesta charlamos y te voy transmitiendo. No entendés. No puedo esperar un segundo más. Tengo una sed de esto que es muy grande, o sea, no puedo. Bueno, que sí que no, le insiste y Buda finalmente le dice, bueno, Bahía se llamaba este yogi. Le dice, bueno, Bahía, la cosa es así, que en el ver solo haya ver, que en el sentir solo haya sentir y que en el escuchar solo haya escuchar. Eso es todo. Y Bahía hace así y se ilumina. Y se libera digamos, del contenido agregado. Bueno, esta es una forma, o sea, Buda explicó el Dharma de muchas maneras, viste que cuando se ilumina lo primero que habla es las 4 nobles verdades, pero después siempre hablaba en forma distinta, de acuerdo a lo que veía en las cualidades de las personas, ¿no? Pero básicamente los elementos de investigación en la meditación
son científicos, genuinamente científicos. Son la observación, la experimentación, son también procesos cognitivos muy claros como la atención, viste que trabajamos en meditación con la atención, con la intención, distinguir uno de otro, la percepción, o sea, lo que percibo, y en el caso más profundo de la meditación se trabaja con la reflexión sobre la memoria y los sueños, para entender la naturaleza del yo. ¿Bien? Entonces, cuando uno, lo primero que propone este camino es un reconocimiento de el cuerpo como no soy el cuerpo, ¿no? No estoy siendo el cuerpo, pero una experiencia. Bueno, si me cortan la mano, ¿sigo siendo yo? Sí. Si me cortan el brazo, ¿sigo siendo yo? Sí. Y ahora, cuando tenía 7 años, ¿era yo? Sí. Y ahora mi cuerpo no tiene ni una célula y estoy totalmente cambiado y tengo el pelo así y todo cambiado. Y si me opero los ojos y me los cambio de color y todo, sigo siendo yo, sigo teniendo una experiencia de yo. Entonces, no estaba en el cuerpo la esencia mía. Mi esencia no estaba en el cuerpo. Esto es fácil de entender ahora, para nosotros, para nuestra época, capaz en esa época no era tanto, más hay una experiencia que se aferra al cuerpo por un montón de cosas. Pero es una forma ilusoria. Porque, por ejemplo, controlo el cuerpo. Como controlo el cuerpo, digo, bueno, como yo estoy controlando el cuerpo, debo ser yo. Como yo estoy controlando el cuerpo, yo debo ser yo. Claro, el cuerpo es yo. El cuerpo es yo, pero en realidad eso es un poco extraño también, un poco relativo. Por ejemplo, en algunas cosas, por ejemplo, yo ahora decido inhalar, decido exhalar, pero por momentos dejo la función y sigue respirando. Y hay funciones, por ejemplo, el latir del corazón no lo estoy controlando yo. Y es parte de este cuerpo. Y el digerir, no digo, bueno, voy a digerir la comida, no, el digerir sucede. E incluso cuando estoy controlando y decidiendo mover las manos, en realidad lo que estoy teniendo, esto es un poco más fino, en lo que estoy teniendo es una experiencia de movimiento. No puedo diferenciar la experiencia de movimiento, el controlador y el controlado. No puedo diferenciar qué está controlando y qué está siendo controlado. Entonces, algunos podrían hacer un juego de decir, bueno, no, el cerebro controla y esto obedece. Pero eso no es una experiencia. Eso es una creencia, un análisis de no experimentado realmente por uno mismo. ¿Está bien? Entonces, esto es para sortear los atajos de por qué no soy el cuerpo, de por qué la experiencia del cuerpo existe, pero no está en mi esencia, no está en el cuerpo. ¿Bien? Y la experiencia también de esto... ¿Dónde está? Bueno, ese es el camino. Ese es el camino. Conociendo tu naturaleza, conociendo tu verdadera naturaleza, alcanzás el Tao, alcanzás la budeidad, tu naturaleza búdica. Para eso es el camino de la meditación. Por eso es que se buscan como la quietud absoluta, el silencio absoluto, no movimiento, no bailás, te quedás quieto y no escuchás música para poder que el sistema nervioso se aquiete y en esa quietud poder observar de primera mano. No porque te lo cuenten, sino experimentar qué es lo que pasa realmente y poder usar este
reconocer y observar estos procesos de atención, de percepción, de intención, de memoria, cuando estoy yendo hacia el pasado, hacia el futuro, cuando estoy en el presente, cómo está sucediendo y qué soy yo. ¿Bien? Entonces ese ¿Qué noble o que... quién? ¿Cómo? ¿Qué soy yo o quién soy yo? ¿Quién soy yo o qué ¿Es soy a yo? propósito el qué? No, por ahí era a Un propósito. poco sí, porque bueno, Ah, y entonces este proceso, el camino espiritual es un proceso de validar la esencia de uno, a validar algo más esencial. O sea, de nuevo, vuelvo a la meditación. ¿Por qué totalmente quietud, totalmente silencio? ¿Y por qué se hace tanto trabajo con transformar las emociones a través del trabajo mental y la compasión y esto y lo otro? Porque si estoy lleno de furia, me voy a identificar y aferrar a la furia. Porque a mayor agitación mental, mayor identificación con esa agitación. ¿Está bien? Si yo tengo la mano en el fuego, en esta estufa de acá, no voy a poder distinguir con claridad, porque la sensación, como si estoy en una habitación llena de gritos, como mi... No voy a poder distinguir con claridad porque mis sensaciones se van a aferrar a esa experiencia. Entonces van a adherirse y ahí está el aferramiento. Ese aferramiento es el origen del sufrimiento. ujú. En realidad, cuando, como te dije, como me pasaba a mí con la postura de meditación de las piernas cruzadas, o sea, yo medito desde que tengo recuerdos, de los 4 años, tengo recuerdo de 3, pero no me acuerdo meditando a los 3 años. Pero a los 5 años me acuerdo meditando, por ejemplo, patente con las piernas cruzadas. Y a los 16 conocí un maestro que me hacía meditar durante 1 hora y media, 2 horas, y siempre que superaba los 40 minutos, dolor de piernas. Y yo tenía esta ilusión de que no, bueno, cuando ya logre un estado de energía donde fluya todo, ya no me van a doler las piernas y nunca sucedió. O sea, siempre me duelen las piernas. Solamente que ahora mi relación con ello cambió. Entonces ahora simplemente, ok, existe esta sensación, pero yo no voy hacia ella a agarrarla. Es decir, que cuando te iluminas en alguna forma, no es que cambió algo, es que hay como un espacio entre eso. No estás identificado con la cosa, sino que lo ves como por lo que es realmente. Lo ves Es muy como, difícil hacer eso, es todo un logro tuyo, mira, porque es así, no me imagino disociándome del dolor de la migraña, ponele. Eh, sí, no te tenés que disociar, no te tenés que disociar. O sea, tenés que verlo por lo que es. Esto no soy yo. Cuando estás enojado, ¡ay! ¿Qué sé yo qué? Y digo, bueno, a ver, yo soy una persona iracunda, ¿no? No, soy una persona iracunda porque estoy enojado ahora. Pero para, un segundo antes, no existía este enojo. O sea, hace 15 minutos no existía este enojo. Y en una semana, y la ilusión de que cuando hay una experiencia muy fuerte, la ilusión es que va a durar para siempre. Y ujú. eso también fomenta el incremento de esta como loop negativo con respecto a las sensaciones. El camino de la meditación es como un camino químico que hacemos, es un cambio químico que haces. Noble quietud, noble silencio, conciencia permanente, o sea, permanecer presentes sin tener lapsos de atontamiento, de caer en vacío, o sea, caer en que se detuvo la mente, no es así. Es poder percibir continuamente, poder estar percibiendo continuamente. Y la otra es esta, no caer hacia el pasado o hacia el futuro y empezar a reconocer cuáles son tus tendencias. Tiende a ir hacia el pasado. Tiende a ir hacia el futuro. Yo más hacia el futuro sería ansiedad y la otra nostalgia o lo que sea. Entonces, cuando ya Me tengo lo más habías la... hecho analizar a mí a eso y ¿Cómo? anotar. Sí, Me lo habías hecho analizar y anotar a mí eso, sí. la última clase. Ahora vamos a ver de qué otra forma puede ser esta meditación y cómo puede ser llevada al día a día. Entonces, esta autospregunta que te haces, bueno, soy mi mano, soy esto, soy este enojo que está sucediendo, te hacen descartar lo ilusorio. ¿Qué es lo ilusorio? Por lo menos para el budismo.
Lo ilusorio es lo impermanente. Por eso es que algo que identificar sería algo, pensar que algo que es breve en duración de tiempo, pensarlo como eterno, es una ilusión. ¿Bien? Eso es ilusorio, estoy identificado en algo ilusorio. Basar mi... Y tiene también imputarle una esencia a esto, una esencia propia, es algo ilusorio, porque ya vimos que no la tiene. ¿Se entiende? Pero ¿Esencia tiene que ver con alma o estoy podría linkeando ser, cualquier cosa? podría ser, podría ser. Entonces, me hice unas notas acá. Ahí está. Entonces, el yo se mantiene funcionando en una forma conceptual, en una forma idealista, o sea, en el mundo de las ideas, en una representación mental, a través de este juego de sostener. Entonces, si yo me identifico con mis emociones y las observo en el tiempo, fluctúan tanto que no podría en realidad realmente. Ni siquiera con mis pensamientos, porque son así. O sea, mi yo no es en mis pensamientos, ni mis creencias. Bueno, esperemos que las personas vayan modificando sus creencias, porque si no, bueno, están muy enquistadas. Pero normalmente uno va cambiando sus creencias con el pasar del tiempo. Entonces, mi yo no está en mis creencias, mi yo no está en... Porque todas estas cosas son conceptos y ahí es donde en ese mundo existe el yo, ese yo. Entonces, se dice que funciona, pero no tiene una existencia inherente por sí misma. Funciona a través del juego de ilusión de que se sigue sosteniendo, de que sigue teniendo un continuo. Hay una experiencia. Entonces observamos el cuerpo y hay un sutra en el que Avalokiteshvara analiza los 5 skandhas, que son forma y nombre. Ahí está otra, ¿no? O sea, si te cambias el nombre y te pones Norma, tu esencia no estaba en tu nombre. Entonces analizó que ni en el nombre ni en la forma estaba la esencia, ni en los 5 sentidos estaba la esencia, y esto tiene una profundidad importante, ni en la percepción ni en la memoria estaba la esencia, y tampoco en la conciencia. Y este es mucho más difícil, pero básicamente el que es interesante analizar es el escándalo de los sentidos. Porque los sentidos generan la ilusión de un yo. Yo estoy viendo esto, estoy viendo la pantalla. ¿Bien? Pero si analizamos cada sentido, encontramos que hay una experiencia del ver, pero no encontrás al veedor. Entonces, vos lo que ahora estás viendo es la pantalla de la computadora, o cuando ves algo, enfocás en un objeto, podés identificar, o sea, tu atención, tu conciencia capta algo y tiene una percepción visual, pero no una cosa dual donde puedes separar al veedor de lo visto. No. No puedes separar al veedor de lo visto, y tampoco con el oído. O sea, hay una sensación de escucha que sucede, pero no podemos decir yo o quién es el que escucha, qué está escuchando. Si yo digo el oído está escuchando o el cerebro está escuchando, es un concepto mental. La experiencia es una experiencia de escucha. Y a medida que rondemos sobre esto, vamos a encontrar experiencia de escucha y experiencia visual, lo mismo con la experiencia del gusto y de la sensación. Incluso la sensación de una mano puede existir sin la mano. En el miembro fantasma, acordate. Viste que la persona con miembro fantasma puede tener experiencia de dolor o sensación en una mano que no existe. Todas las sensaciones, sensación,
o sea, sentido táctil, gusto, todo eso existe, e incluso la vista y el oído, sin el cuerpo, en el mundo de los sueños. Cuando soñamos, podemos ver, podemos escuchar, y yo escuché y es una ilusión. O sea, era un sueño, era ilusorio. Y lo pará, y si no, no tenía órganos auditivos, ¿cómo escuché? Si no tenía órganos visuales, si no estaban los ojos. Y de nuevo, la vista es otro órgano que no, o sea, es una experiencia visual continua en la que si yo cierro los ojos, no se apaga, o sea, sigo viendo los párpados, ¿se entiende? Y hay una experiencia del ver indistinta del que no puedo separar del vedor. ¿Dónde está el ver? La experiencia de ver no la puedo separar. ¿Bien? Entonces, en esto también está el observar la mente. Y esta es una forma de meditación, porque en el camino de explicar el Dharma, Buda, para realizar la experiencia de la vacuidad, a veces hacía estos tipos de análisis que estoy haciendo yo ahora. Observar la mente, observar el agregado de la mente. Entonces, sin necesariamente aquietar los sentidos como veníamos haciendo previamente con la instrucción formal de la meditación, que ahora entendés cómo funciona como proceso y por qué son importantes los preliminares y la dedicación. Por ejemplo, dedico la práctica para el beneficio de todos los seres, con el fin de liberar a los seres del sufrimiento, me siento a meditar, porque si es con el fin de alcanzar la propia iluminación, es digamos, ese aferramiento a un yo ilusorio ya está a priori existiendo, ¿entendés? Entonces funciona así, funciona como usamos la compasión como una forma de liberación, ¿bien? ¿Se entiende? Y y cuando uno alcanza la realización, alcanzas un estado de unión con el todo. O sea, dejas de identificarte con la gota del océano y sentís el océano. Experimentás el océano y la gota, ambas al mismo tiempo. Paradoja continua. Entonces, observar la mente. Vos puedes ahora ponerle, observar el teclado un momento. Y podés distinguir en tu mente si hay formaciones mentales, fabricaciones mentales, pensamientos, tu voz, si hay imágenes, si hay imaginación, si hay memoria o percepción sensorial pura. Y observar cómo vas variando entre uno y otro, o un espacio entre medio de ello. Puedes observar si ese pensamiento, si un pensamiento que surge después de una percepción, por analizarlo, puede ser una percepción auditiva, ponerle, escuché algo, entonces reflexiono sobre eso, entonces el movimiento mental que hay es, estoy reflexionando por lo que estoy escuchando. Bien, ahora estás teniendo como si fuera mindfulness del contenido de la mente. ¿Es a propósito que yo no te escucho? No te escucho. Ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí. Lo está haciendo a propósito para que yo le lea a los labios. ¿Qué No, se le terminó la batería del micrófono. Entonces, y yo tampoco te escuchaba a vos igual. Bien, Claro. entonces, bueno, buenísimo. Todas estas experiencias nos ponen en este estado. Vos podés observar el contenido de la mente, el continuo de la mente, y se analiza Todo para... eso que dijiste me pasó, todo eso que dijiste tuve. No la percepción pura, sino todo lo otro que dijiste. Bien, pero puedes ahora ver si los pensamientos que surgen a raíz de una memoria, de una reflexión, de de un análisis de algo que está pasando visualmente. O sea, tuve el estímulo, entonces generé una respuesta. Y vas conociendo la naturaleza de los movimientos de la mente, por ejemplo, en este momento. Entonces, esta es como una forma de conocer las fluctuaciones y al observarlo de nuevo, no, eh, no podés identificar como al pensador. ¿Entendés? Ujú. El pensamiento es el pensador. ¿Se entiende? O sea, hay Y el como... pensado. Lo pensado es lo pensado y el pensador son una sola cosa. Claro. Funciona, pero él tiene una realidad ilusoria. ¿Viste? No tiene una esencia. Claro. ¿Bien? Es un componentes. ¿Los componentes cuáles son? Los componentes son la percepción, la memoria, y miles de componentes que se van mezclando y formando la ilusión de que yo estoy pensando. ¿Bien? ¿Me seguís? Bien. Vamos a la experiencia pura. Voy a poner un timer. Y este camino de autoconocimiento, vamos a hacer así poquito. Este camino de autoconocimiento que tiene estos pasos que se hace como gradualmente porque como se dice, como un acto de compasión de los gurús, de los maestros, generan un camino gradual, en vez de una realización instantánea, porque está al alcance de la mano. ¿Se entiende? Entonces crearon todo un camino en donde, bueno, no, refinate y anda purificando tus acciones y junta virtud. ¿Y por qué es eso? Porque si una persona, si una persona tiene demasiados deseos, por ejemplo, y demasiados deseos de éxito y demasiado ímpetu y por ende, demasiado aferramiento e identificación con algo que es ilusorio, tiene que purificarse un montón para llegar a soltar ese gran aferramiento. Si una persona está totalmente atormentada por sus aflicciones mentales, necesita hacer un trabajo como de purificación para poder ver tal cual es. De esto se trata. Esa es una traducción de Vipassana también, ver tal cual es, o la visión cabal, o hacer carne la enseñanza de Buda. Entonces, vamos a tomar como los 5 puntos de Vairochana de la postura, la coronilla en el cielo, el mentón hacia adentro, los hombros a los costados del cuerpo, la postura abierta y natural. En una posición simétrica. Y vamos a tomar la determinación de por 3 minutos permanecer en noble quietud, noble silencio, atención continua en el presente. E identificar la diferencia entre atención abierta e intención. Cuando hay un pensamiento, lo voy a tomar como si fuera una intención subconsciente y simplemente me voy a relajar en la atención.
y juntamos las manos, dedicamos el mérito de todas las prácticas para beneficio de todos los seres, que todos los seres puedan alcanzar, y comparto esta calma mental, esta lucidez que desarrollé en esta práctica con todos los seres. Eso es, que todos los seres sean felices. Entonces, nuevamente, la claridad mental, la lucidez, el discernimiento, son cosas que se van cultivando en la práctica de meditación. Y recordemos que Buda, como ejemplo, meditó hasta el final de sus días, aunque ya se había iluminado, aunque ya estaba en el estado de eso, él dijo, bueno, esto es tan importante que él mismo seguía dando el ejemplo de, bueno, me sigo sentando en la meditación formal. También esto es importante porque es como, más en este momento, ¿no? Como que todo es meditar. No, estoy haciendo la meditación del mate mindfulness, mate consciente, danza y meditación, canto y meditación. No, la meditación tiene unos pasos, unos ingredientes. Si yo pongo otros ingredientes distintos, es como ponerle pegamento y tela a una torta que me estoy comiendo. No es una torta, va a ser una torta bastante tóxica. Entonces, causas y condiciones correctas para lograr un resultado correcto, que es esta como validación, volver a encontrar la esencia. Muchas personas creen realmente que meditan y cuando te explican cómo meditan, no meditan. Sí, es cierto. Muchos maestros hablan de esto ahora, ¿no? De que la mayoría de las personas que enseñan meditación hoy en día jamás estuvo un segundo en estado de meditación. Entonces, hay un proceso de soltar, de dejar ir. O sea, existe también la renuncia, en el caso del yoga, la renuncia que el yogi busca como la renuncia absoluta, y está muy bien porque ese es el sendero del yoga, la esencia del yoga es la renuncia. En esta también hay una renuncia, es un dejar ir lo que no estoy siendo, lo que no soy. Dejar ir lo que no soy. Recién dijimos como la atención natural e identificar las contracciones mentales como, uy, qué buena idea que tengo, como los impulsos, como si fueran intenciones subconscientes de hacer algo, de lograr algo, de interactuar con el mundo, interactuar conmigo mismo incluso, ¿no? Cuando yo me muevo es porque, bueno, no estoy del todo en paz con el cuerpo, entonces quiero ajustarnos para ir un poco mejor, y así, y es infinito. Entonces, en un momento digo, bueno, acá está bien, estoy en paz. Y se extiende, como hablamos anteriormente, ese estado de, estoy satisfecho, así está bien. Esto es todo. Esto también es un poco anticapitalista, ¿no? Como que va anticonsumo, porque es como, ya está, bien, ya está. Satisfacción. De hecho, es una de las condiciones del ser, supuestamente, de Satchit Ananda, ¿no? Entonces, también físicamente, o sea, así como suelto las intenciones subconscientes que surgen como si fueran como convulsiones de la mente, que en realidad es el propio hábito que tenía, y como no le sigo dando energía a eso, y descanso en la atención, vuelvo a un estado de espacio, por decirlo así, de espacio y luminosidad, ¿no? Como un estado relajado en donde hay atención. No me duermo a ello, solo se disuelve en el espacio porque dejé de alimentarlo. Entonces, esa idea genial que tuve, o ese recuerdo maravilloso o horrible, dejó de tener alimento, le dejé de dar leña, entonces no duró 5 minutos, sino que duró un segundo y se disolvió, como si fuera una estrella fugaz. También los taoístas decían como ver los pensamientos como nubes que pasan. Ok, pasa una nube, pero si yo lo alimento, la nube cubre todo el cielo. Claro. El cielo abierto es la naturaleza de mi mente. Acepta todas las cosas, la atención sería. La naturaleza de la atención. Acepta todo por igual, pasa una nube, no dice, no, vos no.
hay un avión, no lo rechaza. Está, listo. Y no lo juzga, y no existe, no, este avión es bueno, este es malo, esta nube es más linda que la otra, no existe eso. ¿Bien? Y allí es donde se encuentra la vacuidad. ¿La va a cuidar o no la va a cuidar? El humor de Germán Pesaro. La vacuidad es, está ahí y en todas partes. Es Pero esa, ahí tenés más conciencia de ella, ¿o no? podríamos decir que sí. Podríamos. Podríamos decir que sí. No hay palabras. Pero bueno, sigo con la exposición de esto. Entonces, a nivel físico, porque también lo que quiero hacer es volver al cuerpo a un estado natural, los chinos llaman song, y a nivel físico pasa eso. Nuestro cuerpo tiene como memorias de contracciones o escudos o armaduras y quedó en defensa. Entonces, lo único que hago cuando estoy meditando a nivel corporal es natural, estar natural. Natural de acuerdo con de acuerdo con el Tao, ¿viste? Natural para Tao es algo muy puntual, no significa usar zapatillas o ir al shopping que está naturalizado. Nada que ver. Sino ni fitness ni nada de eso, eso no es natural. Natural es como un niño. Y el niño tiene esta cualidad como que está abierto, ¿viste? Que el niño está, un niño digamos que no pasó escenas de violencia de muy chico y su cuerpo está abierto. Es como la función natural de la energía abierta. Entonces su cuerpo está como expandido y no hay esto, ¿no? Es como a veces la memoria de una defensa o hacer espacio para otra persona que ya no está más, pero vive en mi memoria. Entonces empieza a pasar de que reconozco las contracciones inconscientes y simplemente dejo de hacer. Way, no acción. Estoy volviendo Estaba yo queriendo meter esa frase en el lugar adecuado. Sí, es que esta, de nuevo, yo como fui muy influenciado por estas dos tradiciones, budista y taoísta, encuentro mucha familiaridad. Y entonces suelto esa acción que estaba haciendo, que estaba en la memoria. Y eso también al mismo tiempo lleva a un estado, cuando el cuerpo vive en un estado de libre amenaza, desaparecen como los conflictos biológicos y también, por eso es que el samadhi es la cura de todas las enfermedades, también lo llaman. Porque en ese estado no hay, primero que no hay una percepción de amenaza porque no hay una percepción de dualidad. Entonces no hay algo que me está amenazando. Hay como unidad y esto también es interesante porque la meditación no es algo que yo me hago más grande y más poderoso y ahora yo ya, mi budismo es mejor que el tuyo y es así, no es así. Ni más seguidores en Instagram ni nada por el estilo, sino que vivo un estado de unidad en donde como estoy en unidad no hay miedo, no existe miedo. Y esto es importante porque el miedo está íntimamente relacionado con la ignorancia, ¿no? O sea, hay una... Y más ahora, ¿no? Donde se tiene miedo a cosas ilusorias. No es que un tigre me está atacando y temo por mi vida y voy a salvar mi vida corpórea, ¿no? Con un barbijo. Sí, por ejemplo, pero no, incluso no solamente con miedos que se tratan de inyectar en la sociedad a través de eso, sino que, bueno, miedos disfuncionales, y no solamente fobia a las cucarachas o cualquier cosa de que me va a hacer una cucaracha, ¿no? Pero eh, miedo al futuro. Esto es algo muy común, ¿eh? Miedo a, no, ¿qué va a pasar cuando me salgan canas? Ansiedad.
¿Y qué va a pasar cuando salga a la calle y tenga que ir a provincia? Le pasa a gente que va de capital a provincia y no, porque entonces bueno, todo ese miedo que se vive, no sé, 6 horas antes o 3 días antes de ir a ese día que tiene que ir a San Martín, cruzando la General Paz, es digamos, una fabricación innecesaria de su mente. ¿Bien? De nuevo volvemos a la metáfora de este cuento hindú del hombre que va por la noche con una lámpara y ve una cuerda enrollada, lo identifica con una serpiente, se pega un susto bárbaro, se prende fuego la ropa y entra todo un caos, empieza a desenrollar todo un caos a través de esa percepción errónea y esa ignorancia de pensar que es una serpiente. Y siempre es una soga. Entonces, y de nuevo también acá quiero comentarte algo que vi esto sobre la aparición del fuego en el mundo. ¿Viste? En un programa vi como que las distintas tribus no sé, el Paleolítico empezaron en distintas partes del mundo casi al mismo tiempo a descubrir el fuego. Incluso muchos inventos aparecieron al mismo tiempo en distintos lugares. Pirámides parecidas, descubrimientos casi contemporáneos del siglo XX incluso, que apareció en Francia al mismo tiempo, sin diferencia casi horaria y sin comunicación, apareció al mismo tiempo. Entonces, las teorías del campo, ¿viste? Como el campo y las conciencias como colectivas. Y hoy en día, en lo que vibra el campo general es el miedo. ¿Bien? Sí. Y el miedo es ese cerebro reptil, primitivo, que pobrecito reacciona con lucha-huida. ¿No? El miedo es lucha-huida y enseguida genera enfermedad, o sea, enseguida genera una respuesta biológica, porque ante el miedo, un miedo que no pude resolver huyendo, el cuerpo lo trata de resolver, genera un conflicto. Lo que se dice un conflicto biológico en realidad es un programa biológico que es el cuerpo tratando de resolver algo, un miedo que vos no lograste hacer conscientemente, en acción. Entonces se pone todo en funcionamiento un proceso de enfermedad, por decirlo así, a raíz del miedo. El miedo es contagioso y enferma, y además se puede propaga, es como una peste, digamos, a nivel de campo, ¿viste? Como te decía de que, bueno, el mismo descubrimiento, cuando la Tierra vibra en la misma situación de miedo, genera o más enfermedad, o cuando hay sabiduría, conocimiento, tranquilidad. Y también me ha pasado a mí de ir, por ejemplo, a ver una película, no sé si te lo comenté esto, una película, me pasó en varias circunstancias. Una película donde pasaba algo triste. Pero una película clase B, así muy mala, que vos decís, qué bajo recurso que usan para emocionarte, mirá como la musiquita, esa que le ponen y este recurso tan barato, y de golpe todo el cine está llorando, y yo no puedo evitar llorar. Porque las hormonas que largan por algo que pasa en el campo, te afecta. Los océanos afectan a ese nivel energético, a nivel mamífero. Ahora, si todo el mundo está con pánico, así con cara de terror y corriendo, va a generar un efecto de pánico, un efecto de esto. Por eso es que hay que hacer mucho trabajo fino en cultivar lo opuesto al miedo, en cultivar no solamente lo amoroso, sino también la sabiduría, la calma, la clara visión, ¿no? Volver a lo esencial, a los estados estos esenciales. Esta forma que te comparto hoy de meditación es algo que podés contemplar en cada cosa, o sea, llevas puesto en cada momento, podés observar el contenido de tu mente, percepción, esto es memoria, esto es, ¿se entiende? Este pensamiento surge de este lugar y ese tipo es como, por eso es que decía que es como científico, porque es experiencia directa, realmente lo comparás, es decir, bueno, a ver, si esto pasa en el sueño, entonces no depende del cuerpo, porque tal cosa, si
sin brazo, puedo tener experiencia de brazo y así. Pero es como una forma de autoconocimiento y autoobservación que la llevas a cada lado puesta, además de tus sesiones cotidianas de meditación que ahora le vas a agregar 1 minuto más por día. Entonces, esta es la propuesta de hoy. A ver si me estoy olvidando algo más. No. Fin del comunicado. 8 a la mañana y 8 a la noche, por supuesto, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, porque te fui preguntando a medida que me iba surgiendo la duda, así que no.